En el desarrollo de software, los patrones de diseño representan soluciones probadas a problemas comunes de programación. Estos patrones permiten crear sistemas más organizados, reutilizables y fáciles de mantener, al ofrecer estructuras claras que guían la forma en que las clases y los objetos interactúan entre sí. En este video exploraremos tres de los patrones más importantes dentro de la programación orientada a objetos: el Factory Method, el FASAD y el Visitor. Un patrón de diseño. Un patrón de diseño es una solución probada y reutilizable a un problema común en el diseño de software. No es código listo para copiar y pegar, sino una forma de organizar clases, objetos y responsabilidades para resolver cierto tipo de situación de manera clara, mantenible y extensible. Los patrones nacen de la experiencia. Muchas personas se toparon con los mismos problemas y descubrieron estructuras que funcionan una y otra vez. Usarlos ayuda a que el código sea más fácil de entender por otros desarrolladores, reduce errores y evita reinventar la rueda, porque se trabaja con modelos ya conocidos y documentados. Factory Pattern. Patrón fábrica. El patrón Factory se usa cuando necesitas crear objetos pero no quieres que el código que los usa sepa los detalles de cómo se construyen. La idea es delegar la creación a una clase especial llamada fábrica, que recibe alguna información y devuelve el objeto correcto. Así, si más adelante cambias la forma de crear los objetos o agregas nuevos tipos, solo modificas la fábrica y no todo el resto del sistema. Es útil cuando hay muchas variantes de un mismo tipo de producto y quieres desacoplar la lógica de creación de la lógica de uso. Factory Method, método fábrica. Este patrón se centra en delegar la creación de objetos a subclases, evitando que el código principal dependa de clases concretas. En lugar de instanciar objetos directamente, se define un método fábrica que decide qué tipo de objeto crear. Esto desacopla la creación del uso, facilita la extensión y cumple el principio open/closed. Un ejemplo es Uber, que genera distintos servicios, UberX, Eats, Moto, según la necesidad del usuario. El patrón Factory Method pertenece a los patrones creacionales y su función es delegar la creación de objetos a clases especializadas, evitando que el código principal dependa de tipos concretos. En su representación gráfica, encontramos 5 componentes principales. Primero, el Product, una interfaz o clase abstracta que define las operaciones que todos los objetos deben implementar. Segundo, los Concrete Products, que son las clases que implementan esa interfaz y proporcionan su propio comportamiento. Tercero, el Creator, o fábrica, que declara el método responsable de crear los objetos. Cuarto, el Concrete Creator, que implementa ese método y decide qué clase concreta instanciar. Y por último, el Client, que solicita los objetos al creador sin conocer su implementación interna. En conjunto, este patrón permite crear objetos de manera flexible y extensible, manteniendo un bajo acoplamiento entre las clases. Como una fábrica de vehículos que produce diferentes tipos según el pedido del cliente. El gerente Factory Method decide qué línea de ensamblaje usar, sedán, camión o motocicleta, sin que el cliente conozca los detalles del proceso. Así, la empresa puede agregar nuevas líneas sin cambiar su sistema de pedidos. Características principales: desacoplamiento entre creación y uso. Separa la lógica de creación de objetos de su utilización. El cliente trabaja con interfaces o clases abstractas sin conocer las clases concretas. Esto reduce dependencias y facilita el mantenimiento. Delegación de la instanciación. La responsabilidad de crear los objetos se delega a las subclases que implementan el método Factory y deciden qué tipo de objeto devolver. Cumple el principio open-closed
El sistema puede ampliarse fácilmente con nuevas clases y factories sin modificar el código existente, manteniendo el diseño flexible y escalable. Ventajas del Factory Method. Este se acopla al cliente de las clases concretas, reduciendo dependencia y facilitando cambios sin romper el código que usa los objetos. También favorece el principio de abierto-cerrado. Permite agregar nuevos productos sin modificar el código cliente existente. Centraliza y encapsula la lógica de construcción, simplificando el mantenimiento y controlando la selección de instancias. Mejora la flexibilidad al delegar en subclases la decisión de qué producto crear, según configuración o datos en tiempo de ejecución. Contribuye al principio de responsabilidad única al separar la creación de la utilización de los productos. Pero bueno, así como tiene sus ventajas, este patrón tiene sus desventajas. Una de ellas es que aumenta la complejidad estructural al requerir más clases y subclases, especialmente notorio en proyectos pequeños. Y bueno, también puede convertirse en sobreingeniería o exceso de abstracciones, cuando solo se necesita crear un objeto sencillo. Otra desventaja sería que introduce un nivel adicional de indirección que puede hacer menos obvio el flujo de creación y uso de objetos. Y bueno, también depende de herencia para su extensión, lo que puede llevar a jerarquías profundas y mayor esfuerzo de diseño si se abusa. Hola, hoy hablaré sobre el ejemplo de aplicación del patrón Factory Method. Este patrón se puede observar en empresas como Uber, donde el sistema necesita crear diferentes tipos de servicios según la solicitud del usuario. Por ejemplo, cuando alguien pide un viaje, la aplicación no siempre genera el mismo tipo de transporte. Puede ser un Uber X, Uber Moto, Uber XL o incluso Uber Eats. Lo interesante es que el usuario no necesita saber cómo se crean estos servicios. El sistema actúa como una fábrica que decide qué tipo de viaje o pedido crear dependiendo de la necesidad, la distancia o el número de pasajeros. Esto refleja perfectamente el patrón Factory Method, porque la creación de objetos está separada del código que los usa, haciendo que el sistema sea más flexible y fácil de expandir. Gracias a este enfoque, Uber puede añadir nuevos tipos de servicios sin modificar su estructura principal. En pocas palabras, este patrón ayuda a mantener el sistema organizado, escalable y preparado para el crecimiento constante de la empresa. Facade Pattern. Patrón fachada. El patrón Facade sirve para simplificar sistemas complejos. Cuando tienes muchos subsistemas, clases y métodos que son difíciles de manejar directamente, creas una fachada, que es una clase que expone una interfaz simple y unificada. El cliente habla solo con la fachada, y ésta se encarga de coordinar todas las llamadas internas necesarias. Esto reduce el acoplamiento y hace que el sistema sea más fácil de usar y entender, porque ocultas los detalles internos y ofreces una entrada limpia y ordenada al mundo complejo que hay detrás. Facade, fachada. El patrón Facade busca simplificar la interacción con sistemas complejos mediante una interfaz única. En lugar de que el cliente trate con múltiples subsistemas, la fachada centraliza las operaciones y reduce el acoplamiento. Esto mejora la organización, facilita el mantenimiento y oculta la complejidad interna. Por ejemplo, Amazon presenta una sola interfaz de compra que integra pagos, envíos e inventario, aunque internamente use muchos módulos. El patrón Facade, o fachada, es un patrón estructural que busca simplificar la interacción con sistemas complejos. En su representación gráfica se distinguen tres niveles principales. En la parte superior están los clientes, que representan las aplicaciones o módulos que usan el sistema. En el centro, la Facade, que actúa como un punto de acceso único y ofrece una interfaz sencilla para realizar operaciones. Y en la parte inferior, el subsistema, formado por múltiples clases o paquetes que contienen la lógica interna del sistema. La fachada coordina las llamadas hacia las clases del subsistema, ocultando la complejidad interna y reduciendo el acoplamiento. Gracias a este patrón, los sistemas se vuelven más organizados, fáciles de usar y mantener, ya que los cambios internos no afectan a los clientes externos. Funciona como el recepcionista de un hotel de lujo. El huésped solo hace una solicitud y la recepción coordina internamente limpieza, reserva y mantenimiento.
El cliente obtiene una experiencia simple, aunque detrás actúan múltiples sistemas complejos. Características principales. Interfaz unificada y simplificada. Ofrece un punto de acceso único a varios subsistemas, ocultando la complejidad interna y facilitando el uso. Reducción de dependencias. El cliente solo interactúa con la fachada, no con cada componente interno. Esto disminuye el acoplamiento y facilita modificaciones futuras. Organización por capas. La fachada actúa como entrada principal a una capa de subsistemas, manteniendo el sistema ordenado y permitiendo acceder directamente a componentes específicos cuando es necesario. Ventajas y desventajas del patrón FACAD. FACAD busca hacer más sencillo el uso de sistemas complejos al proporcionar una interfaz clara y centralizada. De esta forma, se disminuye la dependencia entre los componentes, se mejora el mantenimiento del código y se pueden integrar fácilmente funciones adicionales, como validación o seguridad. A continuación, veremos sus ventajas. Reduce la complejidad percibida al ofrecer una API simple para casos de uso comunes. Promueve acoplamiento suelto, al minimizar dependencias directas del cliente con las clases del subsistema. Facilita mantenimiento y evolución. Cambios internos del subsistema no afectan a los clientes que consumen la fachada. Permite añadir funciones transversales, por ejemplo, validación, seguridad o catch, antes o después de delegar la petición. Se pueden definir varias fachadas enfocadas a distintos escenarios para evitar que una sola crezca en responsabilidades. Desventajas. Riesgo de la llamada fachada Dios. Si acumula demasiadas responsabilidades o lógica no relacionada, puede ocultar un mal diseño interno en vez de corregirlo, enmascarando complejidad innecesaria. Introduce una capa adicional que puede convertirse en cuello de botella o en un punto único de fallo si se centraliza en exceso. Si los clientes ignoran la fachada y acceden directamente al subsistema, se pierde el beneficio y aumenta la complejidad. Los clientes pasan a depender de la API de la fachada, por lo que cambios en esta pueden impactar a muchos consumidores. Ahora les hablaré sobre el ejemplo del patrón FACAD. Este patrón se puede ver claramente en Amazon, una plataforma que simplifica la experiencia de compra del usuario, aunque detrás de esa simplicidad ocurren muchos procesos complejos. Cuando una persona realiza una compra, solo ve una interfaz sencilla con botones como agregar al carrito o finalizar pedido. Sin embargo, internamente, Amazon ejecuta múltiples operaciones, verifica el método de pago, comprueba el inventario, calcula impuestos, genera facturas, coordina la entrega y envía notificaciones. Todo eso ocurre sin que el usuario tenga que interactuar con cada sistema por separado. Esa es precisamente la función del patrón FACAD, actuar como una capa intermedia que simplifica la comunicación entre el usuario y los subsistemas internos. Gracias a este diseño, Amazon puede mantener una experiencia rápida, eficiente y confiable, mientras su arquitectura interna se mantiene ordenada y fácilmente actualizable. En resumen, el patrón FACAD demuestra cómo la simplicidad también puede ser una forma de eficiencia en el desarrollo de software. Visitor Pattern. Patrón visitante. El patrón visitor se usa cuando tienes una estructura de objetos de diferentes tipos y quieres poder agregar nuevas operaciones sobre ellos sin estar modificando constantemente sus clases. La idea es separar las operaciones en un objeto externo llamado visitante. Cada clase de la estructura acepta a ese visitante y éste ejecuta la lógica adecuada según el tipo del objeto que visita. Esto permite agregar nuevas operaciones creando nuevos visitantes en lugar de tocar todas las clases existentes. Es especialmente útil en estructuras jerárquicas donde se necesita recorrer y procesar distintos tipos de elementos, como árboles de sintaxis o estructuras compuestas. Visitor, visitante. El patrón visitor permite agregar nuevas operaciones a una estructura de clases sin modificarlas directamente. Funciona mediante un visitante externo que recorre los elementos y aplica acciones específicas, logrando así doble despacho. Es útil cuando se quiere extender funcionalidades sin alterar la jerarquía existente.
Un ejemplo es Tesla, donde distintos inspectores, visitantes, evalúan componentes como motor, batería o sensores sin cambiar su estructura. El patrón visitor o visitante pertenece a los patrones de comportamiento y su objetivo es añadir nuevas operaciones a una estructura de objetos sin modificar sus clases. En su representación gráfica, observamos dos jerarquías principales, los elementos, sobre los cuales se aplican las operaciones, y los visitantes, que definen esas operaciones. Primero, tenemos el element, una interfaz que declara el método accept, visitor. Este método permite que un visitante acceda al objeto y ejecute una acción sobre él. Luego, los concrete elements, como concrete element A y concrete element B, implementan accept, y permiten que diferentes visitantes realicen operaciones distintas sobre ellos. El visitor es una interfaz que declara los métodos visit, para cada tipo de elemento. Y los concrete visitors, como concrete visitor 1 y concrete visitor 2, implementan esos métodos con comportamientos específicos, lo que permite agregar nuevas funcionalidades sin modificar las clases existentes. Además, encontramos la Object Structure, que contiene los elementos y coordina la aplicación de los visitantes, y el Client, que inicia el proceso de visita. Es como un inspector de salud que visita distintos establecimientos, restaurantes, hospitales, escuelas. Cada lugar tiene su propia estructura, pero todos aceptan al inspector, quien aplica sus propias reglas de evaluación. Si luego llega otro tipo de inspector, seguridad o finanzas, puede hacer su trabajo sin cambiar la estructura de los locales. Características principales. Separación de operaciones y estructura. Las operaciones se encapsulan en clases visitor independientes, separando los algoritmos de los objetos sobre los que actúan y manteniendo bajo acoplamiento. Doble despacho. La acción depende tanto del tipo de visitante como del tipo del elemento visitado, permitiendo comportamientos específicos según la combinación de ambos. Facilidad para agregar nuevas operaciones. Se pueden añadir nuevos visitors con funcionalidades distintas sin modificar las clases existentes, ideal cuando la estructura es estable, pero las operaciones cambian con frecuencia. Ventajas del patrón visitor. Bueno, esta separa las responsabilidades manteniendo las clases de los elementos centradas en sus propias funcionalidades y moviendo operaciones auxiliares a visitantes. También, facilita añadir nuevas operaciones sin necesidad de modificar la jerarquía de clases, lo que apoya el principio abierto-cerrado. Esta centraliza el código de las operaciones que afectan a múltiples clases en un solo visitante, mejorando la organización y reduciendo duplicación. Y bueno, es útil para estructuras complejas como árboles o gráficos, especialmente en compiladores, intérpretes o procesadores de lenguajes. Desventajas de Visitor. 1. Añade complejidad al sistema al requerir la creación de clases visitantes y métodos adicionales de aceptación. 2. Dificulta la extensión de la jerarquía de elementos, porque agregar nuevas clases de elementos implica modificar todas las clases visitantes para incluir un método nuevo. 3. Puede ser difícil de entender y mantener para desarrolladores que no estén familiarizados con el envío doble o el patrón mismo. 4. No es adecuado cuando la jerarquía de elementos cambia frecuentemente, ya que obliga a actualizar múltiples visitantes. Por último, quiero hablar del ejemplo del patrón visitor, aplicado a los sistemas de diagnóstico de Tesla. Los vehículos Tesla tienen muchos componentes inteligentes como baterías, motores, sensores y cámaras que deben ser revisados constantemente. Para lograrlo, Tesla utiliza un sistema donde cada componente del vehículo puede ser visitado por distintos tipos de análisis, llamados visitantes. Por ejemplo, hay visitantes que revisan el rendimiento, otros que analizan el mantenimiento y algunos que se enfocan en la seguridad del sistema. Cada visitante ejecuta una acción distinta dependiendo del componente que revisa, pero sin modificar su estructura interna. Esto significa que Tesla puede agregar nuevos tipos de diagnósticos o revisiones sin alterar el código base del vehículo. Así se cumple el principio del patrón visitor: separar las operaciones del objeto al que afectan, manteniendo el sistema abierto a extensiones y cerrado a modificaciones. Gracias a este diseño, Tesla logra mantener sus vehículos actualizados, seguros y listos para nuevas funciones con cada actualización de software. Hola, en este trabajo aprendimos la verdadera importancia que tienen los patrones de diseño dentro del desarrollo de software. Como grupo, entendimos que estos patrones no solo son teoría, sino que ayudan a crear sistemas más organizados, flexibles y fáciles de mantener. Durante el proceso, vimos cómo cada patrón cumple un propósito diferente.
Por ejemplo, el Factory Method nos mostró cómo separar la creación de objetos del código que los usa. El Facade nos enseñó a simplificar procesos complejos con una sola interfaz, y el Visitor nos ayudó a comprender cómo agregar nuevas operaciones sin modificar la estructura original del sistema. Más allá de lo técnico, este trabajo también nos ayudó a mejorar nuestra comunicación, organización y trabajo en equipo. Aprendimos a repartir tareas, a escuchar ideas distintas y a unir nuestros aportes para crear un documento completo y coherente. En resumen, este proyecto nos permitió unir la teoría con la práctica, reforzando no solo nuestros conocimientos en ingeniería de software, sino también nuestras habilidades como futuros profesionales. Durante la elaboración de este trabajo, como grupo enfrentamos varios retos, tanto técnicos como organizativos. Una de las principales dificultades fue entender las diferencias entre los patrones de diseño, ya que algunos se parecían bastante entre sí. También nos costó encontrar ejemplos reales de empresas que los aplicaran, porque muchas no muestran los detalles de su estructura interna. Otro desafío fue mantener el mismo estilo de redacción entre todos los integrantes, para que el documento tuviera coherencia y buena presentación. Además, el patrón Visitor fue uno de los más complicados de comprender, porque su lógica es más abstracta que los demás. Sin embargo, gracias al trabajo en equipo, la comunicación y el compromiso de cada uno, logramos superar todas las dificultades. Este proceso nos enseñó que los errores y los desafíos también forman parte del aprendizaje, y que con esfuerzo y colaboración se puede alcanzar un buen resultado.